Hay un momento en la vida de casi todo creyente en el que la fe no es sacudida por los hechos ni por la lógica, sino por un susurro, una duda silenciosa e inquietante que aparece sin previo aviso. Un pensamiento surge en tu mente y pregunta: ¿Dios realmente está conmigo? ¿De verdad me escucha cuando oro? Intentas ignorarlo, pero no se va. Se queda, crece, se vuelve más pesado con el tiempo. Lo que antes parecía firme, ahora se siente frágil. Orar se vuelve difícil. Las escrituras que antes te daban paz, ahora parecen en silencio. No confundas lo que está pasando. Esto no es un pensamiento cualquiera, es un ataque directo contra tu fe. Es una de las estrategias más antiguas del enemigo, debilitar tu confianza en Dios a través de la duda. Desde el principio, Satanás ha usado esta arma con precisión perfecta. Cuando se acercó a Eva en el jardín, no vino con violencia, no vino con fuerza, vino con una pregunta: ¿de verdad dijo Dios? Solo eso, una pequeña semilla de duda. Pero fue suficiente, porque en el momento en que esa duda encontró espacio, el pecado entró en el mundo. Y hoy, el enemigo sigue usando exactamente el mismo método. Susurra mentiras en el corazón de los creyentes, esperando que las escuchen el tiempo suficiente como para empezar a cuestionar lo que antes sabían que era verdad. Él no necesita destruirte en un solo momento, solo necesita que dudes, porque si logras sacudir tu fe, puede empezar a alejarte de la fuente de tu fuerza. Un día estás caminando con Dios, con seguridad, con paz, y al siguiente algo cambia. Abres la Biblia, pero las palabras ya no tienen vida. Oras, pero parece que el cielo está en silencio. Escuchas verdades, pero ya no te conmueven. Y entonces aparece ese pensamiento. Y si nada de esto es real, ese pensamiento no viene de Dios, es un arma diseñada para crear distancia entre tu corazón y la verdad. Pero escucha esto con atención. La fe no se construye sobre emociones. La fe se construye sobre la verdad. Dios no es menos real solo porque hoy no lo sientas. No es menos poderoso porque estés luchando. El mismo Dios que te sostuvo ayer sigue contigo hoy. Él no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Sus promesas no han fallado. Tus emociones cambian como el viento, pero la verdad de Dios permanece firme. Y cuando el enemigo susurra: ¿dónde está tu Dios ahora?, tú respondes: está donde siempre ha estado. Entonces, ¿qué haces cuando ese ataque llega? Porque llegará. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y cuando llegue, no puedes quedarte en silencio. No puedes observarlo como si fuera algo neutral, porque la duda nunca es neutral. Siempre empuja en una dirección, o te acerca a la verdad, o te aleja de él. Y si no haces nada, si simplemente la dejas estar, ella crecerá, se infiltrará en tus pensamientos, distorsionará tu percepción y empezará a reescribir lo que sabes que es verdad. Por eso, no puedes negociar con ella. No puedes pensarla demasiado. Tienes que confrontarla. La Escritura dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso significa algo muy claro. No todos los pensamientos merecen quedarse en tu mente. Algunos deben ser capturados, interrogados y expulsados, porque no todo lo que piensas viene de Dios. Hay pensamientos que llegan no para guiarte, sino para destruirte.
Y si no los detienes a tiempo, termina moldeando lo que crees. Y lo que crees determina cómo vives. Por eso la batalla comienza en la mente. Siempre, antes de que caigas, antes de que te alejes, antes de que pierdas la fe. La batalla ya empezó en silencio, en un pensamiento, en una pregunta, en una pequeña grieta. Y ahí es donde debes luchar, no cuando ya estás lejos, no cuando ya estás vacío, sino en el primer momento, cuando la duda intenta entrar. ¿Y con qué luchas? No con emociones, no con motivación, no con fuerza de voluntad. Luchas con verdad, la misma arma que usó Jesús. Cuando fue llevado al desierto, Satanás no vino con apariencia monstruosa, vino con palabras, con lógica torcida, con medias verdades. Intentó hacer que Jesús dudara de quién era, de lo que Dios había dicho. Pero Jesús no discutió, no analizó, no dudó. Respondió con 3 palabras: está escrito, una y otra vez. Cada ataque respondido con verdad, cada mentira cortada por la palabra. Y al final, el enemigo no pudo quedarse, porque la mentira no puede sobrevivir donde la verdad es declarada con autoridad. Y esa misma autoridad está disponible para ti. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes quieren victoria sin conocer la verdad. Quieren paz sin llenar su mente de la palabra. Quieren resistir sin estar preparados. Y cuando llega el ataque, no tienen con qué responder. Se quedan en silencio mientras la duda habla más fuerte. Pero tú no puedes vivir así, no en esta batalla. Si quieres resistir, tienes que estar lleno de la verdad de Dios. Tan lleno que cuando llegue la mentira, no encuentre espacio. Así que cuando escuches, Dios no te está escuchando. Tú respondes, Dios escucha a los que claman a Él. Cuando la voz diga, estás solo, tú declaras, nunca me dejará ni me abandonará. Cuando sientas que todo está vacío, te recuerdas, la presencia de Dios no depende de lo que siento, depende de lo que Él prometió. Y poco a poco, la mentira pierde fuerza. La duda se debilita y tu fe se levanta otra vez. No porque todo cambió afuera, sino porque tú cambiaste adentro. Porque decidiste creer aunque no lo sientas. Porque elegiste mantenerte firme, aunque todo parezca en silencio. Y ahí es donde el enemigo empieza a perder. Porque un creyente que lucha, aunque esté débil, sigue siendo peligroso. Un creyente que resiste, aunque no entienda todo, no puede ser derrotado. Y un creyente que se aferra a la verdad en medio de la duda, se vuelve imparable. Y aquí es donde la batalla se vuelve más peligrosa. No cuando la duda grita, sino cuando Dios parece guardar silencio, porque hay una diferencia entre luchar contra pensamientos y sentir que el cielo no responde. Llegan días en los que oras, pero no sientes nada. Hablas, pero parece que nadie escucha. Lees la palabra, pero ya no arde dentro de ti. Vas a donde antes sentías paz, y ahora solo hay vacío. Y en ese silencio, la mente empieza a llenar los espacios. Tal vez Dios ya no está. Tal vez hice algo mal. Tal vez me abandonó. Pero escucha esto con claridad. El silencio de Dios no es su ausencia. Es uno de los errores más peligrosos que puedes cometer, confundir silencio con distancia. Porque Dios no deja de estar presente solo porque tú dejas de sentirlo. Su presencia no depende de tus emociones, depende de su promesa, y Él ya dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces, si Dios no se ha ido, ¿por qué se siente así? Porque hay temporadas donde la fe es probada, no destruida, probada. Como el fuego prueba el oro,
no para quemarlo, sino para purificarlo. Hay momentos en los que Dios permite el silencio, no para alejarte, sino para llevarte más profundo. Porque mientras todo es fácil, tu fe depende de lo que sientes. Pero cuando el sentimiento desaparece, solo queda una pregunta: ¿seguirás creyendo sin sentir? Ahí es donde nace la fe verdadera. No la fe emocional, no la fe que depende del ambiente, sino la fe que se mantiene cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando no hay evidencia. Y esa fe es la que el enemigo no puede romper. Pero él intentará, usará ese silencio para sembrar dudas más profundas. Te hará analizar cada detalle, cada error, cada momento en el que fallaste. Te hará pensar que este silencio es castigo, pero no lo es. No todo silencio es rechazo. A veces es preparación. Piensa en esto. Antes de que una semilla crezca, pasa tiempo bajo tierra, en oscuridad, en silencio, sin señales visibles. Pero eso no significa que esté muerta. Significa que está desarrollándose. Lo mismo pasa contigo. Hay procesos que Dios hace que no puedes ver, no puedes sentir, no puedes medir, pero están ocurriendo. Mientras tú crees que no pasa nada, Dios está obrando en lo invisible, está fortaleciendo tu carácter, está alineando circunstancias, está preparando algo que aún no estás listo para recibir. Y si hablara demasiado pronto, podría arruinar el proceso. Por eso calla, no porque no le importes, sino porque sabe exactamente lo que hace. Y aquí es donde muchos fallan, porque en el silencio abandonan, dejan de orar, dejan de buscar, dejan de creer, no porque Dios cambió, sino porque ellos se cansaron de no sentir. Pero tú no puedes hacer eso, no ahora, no en esta etapa, porque si te rindes en el silencio, nunca verás lo que venía después. Nunca entenderás lo que Dios estaba formando. Nunca experimentarás la respuesta que ya estaba en camino. Así que cuando no sientas nada, ora igual. Cuando no escuches nada, busca igual. Cuando todo parezca seco, permanece. Porque la fe no es emoción, es decisión. Es levantarte y seguir creyendo, aunque todo dentro de ti diga lo contrario. Y ese tipo de fe es peligrosa para el enemigo, porque no puede controlarla, no puede manipularla, no puede romperla, porque no depende de lo visible, depende de la verdad. Y la verdad es esta: Dios sigue contigo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo escuches, Él sigue obrando, en silencio, pero con poder. Y aquí es donde el enemigo se vuelve aún más peligroso, porque si no puede destruir tu fe con duda, y no puede quebrarte en el silencio, entonces cambia de estrategia. Ya no intenta derribarte, intenta distraerte. No necesita que niegues a Dios, solo necesita que estés demasiado ocupado para Él, demasiado cansado, demasiado saturado, demasiado enfocado en todo lo demás. Y lo hace de una forma tan sutil que casi nadie lo nota. Te despiertas por la mañana y antes de pensar en Dios, tu mente ya está llena. Pendientes, mensajes, problemas, responsabilidades. Tu día comienza, pero sin Él. Dices, luego oro, más tarde leo, cuando tenga tiempo, pero el tiempo nunca llega. Porque el enemigo no te quitó a Dios, solo llenó tu agenda hasta que ya no hubo espacio. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a alejarte. No de golpe, no de forma dramática, sino lentamente, casi imperceptible. Tu fe sigue ahí, pero ya no es prioridad. Tu relación con Dios sigue, pero ya no es profunda. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque
Un creyente distraído es un creyente debilitado. No necesita pecado escandaloso. No necesita caída visible. Solo necesita que pierdas el enfoque. Porque cuando pierdes el enfoque, pierdes la sensibilidad. Y cuando pierdes la sensibilidad, dejas de escuchar a Dios. Jesús habló de esto claramente. Marta estaba ocupada, sirviendo, haciendo cosas buenas, pero María eligió algo diferente. Se sentó, escuchó, se quedó en su presencia, y cuando Marta se quejó, Jesús respondió: estás preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una. No 10, no 100. Una. Pero esa, una cosa, es la más fácil de perder, porque no hace ruido, no exige atención como el mundo, no grita como los problemas, es silenciosa, y por eso muchos la descuidan. Creen que están avanzando cuando en realidad se están alejando, porque estar ocupado no es lo mismo que estar alineado. Puedes hacer 1000 cosas y aún así estar vacío. Puedes cumplir responsabilidades y aún así estar desconectado. Y el enemigo lo sabe. Por eso no siempre te empuja al pecado. A veces te empuja a la ocupación, a la distracción constante, al ruido sin fin. Porque sabe que un creyente ocupado deja de buscar, deja de escuchar, deja de profundizar. Eventualmente empieza a enfriarse, de repente, sino lentamente, como una llama que pierde oxígeno. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. No es que no tengas tiempo para Dios, es que algo más tomó su lugar. Porque todos tienen 24 horas, pero no todos las priorizan igual. Y el enemigo luchará no por quitarte horas, sino por decidir en qué las usas. Por eso tienes que ser intencional. No puedes vivir en piloto automático. No puedes dejar que el día te controle. Tienes que decidir: Dios primero, no después. No cuando sobre tiempo, no cuando te sientas bien. Primero, porque si no lo haces tú, el enemigo lo hará por ti. Llenará tu día, tu mente, tu atención, hasta que Dios sea solo una idea lejana. Pero escucha esto: la presencia de Dios no compite con el ruido. Tú tienes que elegirla. Tienes que crear espacio. Tienes que proteger ese tiempo, como si tu vida dependiera de ello. Porque espiritualmente así es. Así que mañana, antes de tocar tu teléfono, antes de entrar al mundo, detente, expira, busca a Dios, aunque sea unos minutos, pero hazlo, porque esos minutos definen el resto de tu día. Y un día tras otro, definen tu vida. Porque un creyente enfocado es imparable. Un creyente que prioriza a Dios no puede ser fácilmente sacudido. Y un creyente que protege su tiempo con Dios no pierde el rumbo.